Santo de Dios que se está manifestando en todo su poder. Yo te invito ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Nos hemos gozado, hemos cantado, hemos alabado al Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y en medio de nuestra alabanza hemos confesado de sus maravillas y de su grandeza. Y hemos declarado de que Él es el Dios Todopoderoso, de que nada se le puede hacer frente. Por lo que el día de hoy, tú y yo somos más que vencedores a través de la cruz del Calvario. Oh, la Escritura dice que ningún arma forjada en contra de su pueblo prosperará. Amén, gloria a Dios. Nada nos podrá hacer frente, porque hemos sido comprados con su sangre. Oh, bendito tu nombre, Jesús. Vamos a adorar al Señor. En los próximos minutos yo te invito, iglesia, todos los que estamos en este lugar hemos venido no por rutina ni por costumbre, no hemos venido aún por necesidad, sino hemos venido porque queremos darle culto a nuestro Dios, porque es lo que Él se merece y más. Aún nuestras mejores obras no serían suficientes para poder expresar nuestra gratitud a Él por todo lo maravilloso, lo misericordioso que Él ha sido con nosotros. Así es que si estamos en este lugar, dejemos todo atrás, todo, dejemos todo afuera y que podamos venir delante de su presencia en adoración. Una y otra vez.
pies, arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Decimos, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. Díselo, estar a tus pies. Saqué mi corazón a
comenzar el mensaje del día de hoy, ¿verdad? Si pudimos abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes. Si abre su Biblia conmigo, va a ser en el libro de Segunda de Reyes. Vamos a ir al capítulo 2. Vamos a hablar de uno de los personajes más, si pudiéramos decirlo de esa manera, más populares, más conocidos, más admirados, más mencionados, pero todo se resume en una sola palabra, y esa es relevancia. Uno de los profetas con mayor relevancia a través de los tiempos, el profeta Elías. Y vamos a hablar del profeta Elías, pero algo en particular, porque son dos, es el profeta Elías y el profeta Eliseo, pero vamos a comenzar hablando un poco acerca del profeta Elías. Primero vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 2 del 1 al 6, y dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo del Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, aquí. Dice: porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, lo sé, callad. Versículo 4 dice: y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Versículo 6 dice: y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo una vez más: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Ahí vamos a leer en el versículo 11 al 13 del mismo capítulo, y dice: y aconteció que yendo juntos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, y se alzó luego el manto de Elías que había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y hasta ahí vamos a leer. Como lo decía hace un momento, el profeta Elías fue uno de los profetas más relevantes. La importancia de él fue porque cuando él fue enviado al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba pasando por una situación bastante caótica, porque estaba en ese tiempo en el trono el rey Acab y Jezabel. Jezabel era una princesa, hija del rey de Sidón. Y cuando ella entró a la familia real y se casó con Acab, Jezabel se convirtió en una de las peores reinas a través de todos los tiempos, porque el reinado de Acab era manipulado por la reina Jezabel. La reina Jezabel vino a querer manipular todas las situaciones. Y lo primero que quiso hacer ella era una reina muy idólatra, porque ella venía de un trasfondo de mucha idolatría. Y lo primero que ella hizo cuando ella llegó al reino y tomaron control, empezó a cambiar, y poco a poco empezó a querer sacar todo lo que tenía que ver con el culto, el servicio y la adoración a Jehová, y empezó a introducir todo lo que tenía que ver con idolatría y manipulación. El rey Acab estuvo reinando desde Samaria y tuvo un reinado que duró 22 años.
Él fue el séptimo rey del pueblo de Israel, el séptimo, y él reinaba sobre las 10 tribus. La reina Jezabel introdujo todo lo que traía ella con idolatría, pero sobre todo el culto y la adoración a Baal. Baal era el dios, para los fenicios, era el dios de la fertilidad, de lo que tenía que ver no nada más con la fertilidad física, pero también todo lo que tenía que ver con cuestión de sembrar, y ellos creían en una bola de dioses, ¿verdad? Pero sobre todo el dios Baal, para ellos, el culto a Baal, empezó a ser introducido hacia el pueblo de Israel a un grado donde ella comenzó a mandar matar a todos los profetas de Dios. Ella se metió en una cacería de brujas terrible, donde ella empezó a matarlos a todos, empezaron a destruir todos los lugares de adoración pública dentro de lo que tenía que ver con Israel. El rey Acab mandó hacer un templo a Baal ahí mismo. Ellos estaban gobernando desde Samaria, y en Samaria fue donde él mandó hacer un templo de adoración para este Dios, para el Dios Baal, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos de la palabra Jezabel, Jezabel viene y significa muchas cosas. La menciona y la describe como una mujer muy recia, muy activa, pero sobre todo como una seductriz. Alguien que venía y se te acercaba con mucha sutileza y lograba todo lo que ella quería, pero siempre por abajo, como decimos, ¿verdad?, por abajo del agua, de una manera sutil e inteligente. Era muy astuta, pero lo que más así ella tenía era que la idolatría para ella era lo máximo. Ella se hacía llamar también sacerdotisa. Entonces, hemos escuchado muchas veces acerca del espíritu de Jezabel, porque esto fue algo que en aquel tiempo vino y completamente desmanteló lo que tenía que ver con la adoración a Dios en el pueblo de Israel. El pueblo de Dios empezó poco a poquito a ser cambiado y a empezar a tener culto a las imágenes, todo lo que tenía que ver con la adoración a otros dioses, y dejaron a un lado la adoración a Jehová. Entonces ahí es donde entró el profeta Elías. El profeta Elías entró, y a pesar de todo lo que se estaba dando, él se paró, y su labor principal fue el haberse metido, y como decimos, se les puso, los confrontó y le dijo directamente al rey Acab: tú has vuelto tu espalda en contra de Jehová y has dado lugar a todo lo que tiene que ver con la idolatría. El espíritu de Jezabel, que es el espíritu de manipulación, sigue bastante activo en el día de hoy. No fue algo que sucedió en aquellos siglos. Sigue desgraciadamente activo en medio del pueblo de Dios, a través de la manipulación, con la confusión, todo lo que tiene que ver con el humanismo, el conformismo, la mentira, las intrigas, la soberbia. Y eso hace que poco a poquito empezamos a desviar nuestra atención de lo que es el culto y la adoración a Dios, y empecemos a caer en un tipo de conformismo que poco a poquito nos está separando y nos hace insensibles no solamente a la palabra de Dios, pero a todo lo que tiene que ver con la obediencia. El espíritu de Jezabel no es solamente aplicable o mencionable en una mujer. El espíritu de Jezabel también es muy activo y se da en hombres, en personas de liderazgo, que de alguna manera ellos buscan la manera de manipular situaciones desde atrás y venir a cambiar de una manera sutil, y poco a poquito venir a meter su propia voluntad, cambiando la adoración a Dios por todo lo que tiene que ver con desviaciones y todo lo que tiene que ver
con el estar ocupado en otras cosas, en otras situaciones. Jezabel introdujo la idolatría a Israel, y lo primero que ella hizo fue empezar, como decíamos, a perseguir a todos y cada uno de los profetas de Dios a los que ella de alguna manera podía haber puesto su mano en ellos. Y el rey la dejaba que ella hiciera lo que se le daba la gana, ¿verdad? Entonces, cuando Dios levanta a Elías para confrontarlos y erradicar de una manera la idolatría y restaurar de nuevo la adoración a Dios, ahí es cuando comenzamos a ver. Cuando él viene, lo primero que él viene y dice, se para delante del rey y habla palabra de que venía una sequía para el pueblo. Y él empieza de alguna manera, en todo momento, a confrontar al rey, a decirle, es que tú estás mal. Y empieza de una manera y otra a siempre estar tratando de demostrar el poder de Dios y demostrarle al mismo pueblo, porque él confrontó al rey, él confrontó a Jezabel, pero él tuvo oportunidad también de hablarle al mismo pueblo y decirle, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué siguen ustedes tratando de desviar la mirada? ¿O van a servir a Jehová o van a servir a Baal? ¿Qué es lo que van a ustedes hacer? Y llegó el momento, y eso está, quisiera que lo veamos ahorita, pero antes de ver eso, llegó el momento donde él tuvo que venir y confrontar, tuvo una confrontación con los profetas de Baal. Eran 450 los profetas de Baal. Y hubo un lugar, un tiempo, donde tuvieron que ver quién de los dos verdaderamente era el Dios. O es Baal, o era Jehová el que verdaderamente tenía el poder para hacerlo. Y lo vamos a leer en un momento. Pero yo quisiera, antes de que lo leyéramos, cuando estamos hablando, no me quisiera mover todavía de Jezabel. Si pudiéramos ponerlo en Apocalipsis 2. Si pudiéramos leer en Apocalipsis 2 acerca un poco de Jezabel. Hay una de las cartas en el capítulo 2, versículo 19 al 22. Ok, Apocalipsis 2. Y vamos a leer el 19 al 22. Y dice, yo conozco tus obras. Es un mensaje a Tiatira, la iglesia en Tiatira. Y dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Todo va muy bien. Pero de ahí el versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sagradas sacrificadas a los ídolos. El versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y hasta ahí muere, solamente hasta el 22. Ese es el mensaje hacia la iglesia en Tiatira, y era exactamente lo mismo, una iglesia donde las cosas iban bien. Tus obras de ahora son mejores que las obras de ayer, las obras que habías estado anteriormente. Has avanzado y has caminado, pero tengo contra ti, iglesia en Tiatira, que has permitido que el espíritu de Jezabel se active dentro de ti, que has fornicado con ella. Ahora muchas veces decimos, sí, es que yo no estoy fornicando. Cuando escuchamos la palabra fornicación, es que inmediatamente tiene que ver con pecados sexuales. No necesariamente. Pero el fornicar es muchas veces también el meternos en relaciones ilícitas a las cuales no estamos llamados a participar. Meternos en relaciones que nos están afectando. Y era exactamente lo que se estaba hablando aquí. En Apocalipsis lo dice bastante claro. Ahora habla con mucho cuidado, que tengas cuidado de no envolverte en las prácticas del espíritu de Jezabel, que de alguna manera viene y te provoca
y te lleva a la infidelidad, y te lleva a todas estas cosas, al chisme, a la división, a la religiosidad. Fue necesario que Elías se parara firme y empezara él a hablar todas estas cosas. Como lo decíamos en Primera de Reyes, fue necesario que él confrontara a los profetas de Baal. Y cuando él finalmente pudo mostrar que el poder de Dios era mayor al de Baal, ahí fue donde dice que él mismo aprendieron el pueblo de Israel a los 450 profetas. Lo iba a leer, pero es bastante largo. Y dice que se los llevaron y los degollaron a todos. No quiso dejar ninguno de esos profetas de Baal, porque era necesario erradicar completamente todo lo que tenía que ver con la idolatría sobre el pueblo. Hoy vivimos en un mundo que ha destruido. Han pasado cosas, aunque ha pasado mucho tiempo, ahorita estamos viendo cosas que pasaron en aquel tiempo también. ¿Por qué? Porque este mundo de alguna manera ha venido a querer destruir todo lo que tenga que ver con la adoración a Dios, a Jehová, y ha estado metiendo de alguna manera u otra, muy sutilmente, la adoración a todo lo que pueda distraer la vida, no nada más de la gente de afuera, pero de los mismos creyentes, desviando la atención y llevándonos a adorar otros dioses. La adoración a otros dioses no nada más es adorarnos, ponernos a adorar imágenes. Todo lo que venga y arranque o quite la atención en tu corazón y en tu mente de adorar a Dios, eso es idolatría. ¿Qué es lo que tiene el primer lugar en tu corazón? ¿Qué es lo que tiene tu atención? ¿Qué ha reemplazado el altar de adoración para ti? ¿Qué es esa idolatría que te está quitando la atención? ¿Que es la televisión? ¿Es una relación con alguien que te está apartando de Dios? Antes leías la palabra, adorabas a Dios, y ahora vienes y dices, no sé qué está pasando en la iglesia, pero ya no siento la presencia de Dios. La presencia de Dios está en la iglesia, está en el lugar donde tú estás. Pero muchas veces somos nosotros los que hemos permitido que nuestro corazón se arme así con un caparazón y perdemos la sensibilidad y ya no podemos recibir y no podemos sentir más la presencia de Dios. Entramos en un tiempo de apatía, de frialdad, donde agarramos la Biblia y queremos leerla y ¿sabes qué? Es que me da sueño, es que me aburre. Y todo nos parece mejor que buscar a Dios, que darnos el tiempo de poder venir delante de su presencia. Cuando Jezabel tomó el reinado y tomó la corona, lo primero que ella hizo fue empezar a llenar, a meter, a erradicar por completo todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios. Y estamos viviendo en un sistema donde el espíritu de Jezabel está tan activo que lo estamos viendo todavía. Las iglesias están tan preocupadas, no todas, pero hay muchas iglesias que están tan preocupadas por cómo se ven, por cómo se escuchan, que están descuidando de alguna manera lo que verdaderamente es importante, y eso es buscar de Dios, buscar la presencia de Dios y leer la palabra. Aquí está lo que verdaderamente nos mantiene y nos sostiene. En esta sociedad en la que vivimos, le decimos a lo bueno, malo. Y a lo malo le estamos diciendo bueno. Y hemos caído en un aletargamiento espiritual en el cual estamos conformándonos. La semana pasada hablábamos acerca del conformismo, el peligro de conformarnos a lo que nos rodea. Este mismo sistema que se ha estado levantando es precisamente lo que nos ha hecho perder la sensibilidad en el espíritu. Antes podíamos orar 2 horas y no nos cansábamos. Yo me recuerdo cuando teníamos, no les voy a decir hace cuántos años, porque entonces van a empezar a hacer números, pero había tiempo cuando las vigilias
eran vigilias. Ahorita la vigilia, empezamos a las 8, brother, pero para las 10:01 ya estamos en James. Eran vigilias donde nuestros niños se quedaban dormidos, tirados en la alfombra así del altar. Adrián se tiene que acordar, pero vigilias que se acababan, a veces nos daban hasta las 4 de la mañana, orando, clamando. No había lugar, no había tiempo para el cafecito. Qué rico cafecito. Y si hay pan, mejor. Tiene nada de malo, yo no tengo nada en contra del cafecito de pan, me encanta. Pero verdaderamente la prioridad era el escudriñar, el buscar la presencia de Dios. Los mejores servicios que tuvimos, los tuvimos en vigilias que duraban hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Cuántos conocen al hermano Carlos Ortiz, el negrito feliz? Hay muchos que lo conocen. Hubo una ocasión donde él visitó y tuvimos un servicio que empezó desde las 8 de la noche. Eran las 3 de la mañana y todavía estábamos cantando, y jamás se lo va a olvidar, un canto que era nada más un cántico nuevo que él comenzó, y era: Jesús, mi amado Salvador, Jesús, eres mi amor. Y lo repetía y lo repetía por horas. Cantamos esa, que aquí está Silvia y aquí está Adrián, que eran de los que fieles pajecillos, ¿verdad? Que todavía estábamos juntos. Pero nos quedábamos dormidos, tirados, postrados, derramados delante de la presencia del Señor, con una paz que no te podías mover, te sacaba, así te salías feliz, físicamente agotado, pero lleno de una presencia increíble. Pero hemos dejado la adoración y el estar delante del altar de Dios, y lo hemos, como decía Marcos Brunet, hemos prostituido el servicio en el altar de Dios, porque nos hemos conformado y no podemos hacer nada porque, ay, es que ¿qué horas son? Oye, ya es hora, Adrián. No importa que esté el derramamiento y que estamos todos tirados llorando como hace ratito. A la 1, como los picapiedras, salimos brincando así, y ya va a los chinos. Pero porque nuestro corazón no está verdaderamente en la adoración a Dios. Hemos cambiado lo que verdaderamente es relevante para nosotros. Ahora, hemos olvidado algo. ¿Qué legado estamos dejando? Elías le dejó un legado a Eliseo, porque como lo leímos hace rato, Dios le habló, llamó a Eliseo a su servicio cuando él estaba en el campo, estaba arando, y lo llamó. Él era una persona con una familia pudiente, pero Dios ya le había hablado a Elías de que él iba a ser el sucesor de él. Y cuando él llegó, le pidió que fuera y él le arrojó el manto. No era el manto el que tenía el poder, era lo que Dios utilizaba. Como usó manto, usó vara. No era el manto el ungido, era Elías, el poder de Elías. Cuando Eliseo dejó todo y empezó a caminar con Elías, fueron 8 años de caminar y de aprender y de absorber todo lo que Elías tenía para él. Hay dos palabras que se parecen y suenan muy, muy cercanas, y eso es herencia y legado. Herencia es lo que yo les puedo dejar a ellos. Esa herencia no tiene nada de malo. Si de repente viene alguien y me dice, hermano, te voy a dejar una herencia, te voy a dejar una casita por ahí de herencia, vénganos tu reino, ¿verdad? La vendemos y compramos un templo.
La herencia es lo que tú le puedes dejar a alguien. El legado es lo que le podemos dejar en alguien. Lo que yo le voy a dejar a mis hijos, lo que yo pueda dejarle a las generaciones. Regularmente es a las generaciones que vienen levantándose detrás de nosotros. Elías era una persona de edad ya muy avanzada, era un anciano. Y se acercaba el tiempo donde él iba a ser arrebatado. Dios ya se lo había dicho. Pero qué importante es saber lo que nosotros estamos dejando a nuestros hijos. Si yo les puedo dejar una herencia y dejarles muchos bienes, claro que lo haría, con gusto. Pero muchas veces las herencias no duran. Pero los legados sí. Lo que voy a dejarles a ellos es quien yo soy. Yo he recibido legados de muchas personas que a través de los años he aprendido y que me he llevado conmigo. De mi suegra, de mi mamá, de personas que Dios utilizó y que el Señor levantó como mujeres sabias, mujeres de oración, que hemos aprendido muchas cosas de ellos. Hemos estado en ministerios donde hemos aprendido tantísimas cosas. Era tanto lo que nos recibíamos de sabiduría que a veces salíamos de ahí, que así hasta callados salíamos, porque era tanto, así salíamos llenos de conocimiento de lo que Dios estaba dándonos a través de los siervos que Dios había levantado. Aprendimos lo bueno, pero también aprendimos lo malo. Aún eso es parte del legado que tú estás aprendiendo de las personas que Dios ha levantado para que tú tomes y aprendas de ellos. A 8 años caminó Eliseo con Elías. 8. Para muchos quizás no sean tanto, pues para mí es una buena cantidad de años. ¿Qué es lo que yo puedo dejarles a ellos? Y cuando ellos pasan por momentos y situaciones, yo lo veo con ellos y siempre los menciono porque es lo que yo tengo en mi mano. Yo no puedo venir a querer pretender ser un siervo, ¿ok? O venir a predicar la palabra y hablar de amor y hablar de todo lo que la Biblia dice, cuando no puedo comenzar cumpliendo mi ministerio en mi casa. Hay situaciones en casa que tienen que ser arregladas antes de poder nosotros salir a querer comenzar a implementar o hacer nada en cualquier otro lugar. Si yo me paro aquí y yo hablo de una manera, pero yo vivo de otra manera allá afuera y ellos están viendo, ¿ustedes creen que ellos estuvieran aquí? Yo estuviera destruyéndolos a ellos, pero ellos tienen que ver que lo que yo hablo aquí es el reflejo de lo que yo hablo en la intimidad, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Y así aplica para cada uno de nosotros. Si vamos a enseñar a los niños allá atrás, no podemos hablarles de amor, no podemos hablarles de cómo Cristo perdona, cuando en la casa chicoteamos a nuestros hijos una y otra vez y no sabemos perdonarlos o pedir perdón si de repente se requiera. El legado es algo muy importante porque es lo que va a motivar, a llevar a la persona. Cuando Elías comenzó este tiempo, este ministerio donde él fue puesto y se paró y se fajó delante del rey Acab y la reina Jezabel y les estuvo estorbándoles todo lo que pudo. Mató, cuando tuvo la oportunidad de matar a todos los profetas de Baal, ¡pum!, los mató, los decapitó a todos. Estuvo mucho tiempo peleando con eso. Pero de ahí llegó Eliseo, y Eliseo fue el que continuó la obra que Elías había comenzado. Ahora, acabamos de leer ahora, hace apenas unos momentos, donde menciona 4 ciudades. Estaba Elías a punto de ser arrebatado. Elías estaba a punto de ser arrebatado, ya sabía, y donde quiera que llegaban, los siervos que estaban en él le decían, tú sabes que Elías ya se va, ¿verdad? Le decían a Eliseo. Sí, ya sé. Casi le decía, bueno, ya cállate.
no me digas nada, ya sé, ya sé. Pero él no se le soltaba, a donde quiera que él iba lo traía y ahí iba pegado con él. Venían del Gilgal. Aquí espérame, voy a ir a Betel. No, vive Dios, vive tu alma, que no te voy a soltar, y aquí voy, ahí va pegado con él. Y así fue con él, y se le pegó y no lo soltaba. Y recorrieron y fue a Jericó, y lo mismo. Y cuando bajó también al Jordán hizo lo mismo. Ahora hay un punto interesante en todo esto. Menciona 4 lugares. Y esos 4 lugares fueron antes de que Eliseo comenzara su ministerio y continuara lo que Elías había comenzado. La primera ciudad que visitaron juntos fue Gilgal. Gilgal es el tipo de la circuncisión. Dice, despojarse del viejo hombre. De ahí, la próxima parada fue en Betel. Betel es casa de Dios. Y Betel es el lugar de comunión con Dios. De ahí fue a Jericó. Y todos sabemos lo que Jericó significa. Es lugar de fortalezas que tuvieron que ser derribadas. Y finalmente descendieron al Jordán. Y el Jordán es tipo de la muerte al pasado. Acabamos apenas de bajar a las aguas hace unos días, una semana. Y es muerte a la vida pasada, resurrección a la vida nueva. Muerte al pecado, resurrección a la vida. Entonces, ¿por qué fue necesario que recorrieran, se fueron en este tour, ¿verdad? Donde anduvieron y visitaron estos 4 lugares. El primero era el despojarse del hombre viejo. El segundo, el llegar a un lugar de comunión, a la casa de Dios, a la presencia de Dios. El tercero, lugar de fortalezas que tenían que haber sido derribadas. Y el cuarto, muerte al pasado y resurrección a la vida nueva. Cuando pasaron estas cosas, entonces fue cuando Elías, y lo vamos a leer, vamos a leerlo ahora. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 2, y vamos a leer en el versículo 9 y 10. Vamos a ver. Segunda de Reyes capítulo 2, y es en el versículo 9 y 10, y dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y el versículo 10 dice, y le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Como decimos en Monterrey, no quería nada, ¿verdad? Una doble porción de su espíritu, el espíritu de Elías. No era el espíritu de Santo, el espíritu de Dios, el espíritu de Elías. Pero por eso le dijo, si tú me vieres cuando yo vaya a ser arrebatado, entonces sí, lo vas a recibir. Si no, no lo vas a recibir. Y así fue. Así fue. Vamos a continuar leyendo. Vamos a continuar leyendo porque de ahí dice, en el versículo 11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió
y se paró a la orilla del Jordán. Ahora, ¿qué fue lo primero que él hizo cuando se dio cuenta que Elías se había ido? Y está por ahí en el versículo 14 y dice: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. El primer milagro que él hizo fue inmediatamente después de que Elías se había ido. Ahora, hay algunas cosas que yo quisiera mencionar bien rapidito. Ya ha avanzado el tiempo, pero creo que todavía tenemos tiempo para poderlo leer. Quisiera que viéramos rápidamente una pequeña comparación acerca de los milagros de Elías y los milagros de Eliseo. Los milagros de Elías, los principales, hubo muchas cosas que él hizo, pero los principales milagros están todos escritos ahí, con sus versículos bíblicos, para que si usted los quiere después repasar. El primero fue la sequía, que fue lo primero que él hizo cuando él comenzó su ministerio. Se levantó para inmediatamente ir a hablar con el rey Acab, fue dar palabra de la sequía que se vendría. Y ahí están los versículos. Segundo fue: la harina y el aceite se multiplican. Y eso fue cuando él llegó y pidió que le hicieran una torta, ¿verdad? Y la mujer le dijo: bueno, no tengo, pero aquí está. Y bueno, de ahí comió él, y de ahí comieron ellos hasta saciarse. El tercer milagro fue: el niño revive. Y bien rapidito, lo pueden leer después, pero eso es cuando el niño muere y él lo carga y le dice: Señor, pero ¿qué está pasando? Acababa de estar con la mujer y el niño se muere. Y le dice: le he traído mal a esta casa, le he traído mal a esta mujer. Jehová, aquí está. Y dice que lo acuesta, y él se acuesta sobre el niño hasta que el niño revive. No tenemos tiempo, es que es bastante, ¿verdad? Pero es bastante importante que lo podamos repasar. De ahí el holocausto es consumido, y eso fue cuando se enfrentó a los 450 profetas de Baal, y habían puesto esos becerros, ¿verdad? Que tenían habían puesto dos, necesitan leerlo, pero habían hecho dos altares, uno para que fuera consumido por fuego por Baal y el otro por Jehová. Y cuando los profetas de Baal estuvieron orando y danzando, y dice que ya no hallaban ni qué hacer, y no les respondía, nunca fue consumido. Y cuando oró Elías, así fue consumido. Dice que antes de orar para que descendiera fuego del cielo, él les dijo: es más, pongan cántaros de agua sobre la leña. Y era tanta el agua que habían puesto, que dice que estaba toda la leña mojada, el sacrificio mojado y todo el piso mojado. Y aún así, cuando descendió el fuego, dice que todo se prendió, todo fue seco, el poder de Dios manifestado. Y ahí los capitanes y sus hombres son consumidos por el fuego. Ahí fue cuando lo venían a prender. Mandaban al capitán y mandaban grupitos de 50 para venir a prenderlo. Jezabel se había puesto a la tarea ella le urgía pescar a Elías, porque era demasiado lo que le estaba demostrando el poder de Dios a la gente, y ella quería prenderlo para matarlo. Y le había mandado un mensaje diciendo: te voy a matar, mañana a estas horas tú vas a estar muerto. Entonces dice que mandó grupos de 50, y cada vez que bajaban el capitán con los 50, él oraba y descendía fuego del cielo y los consumió. Y así fueron tres grupos de personas. De ahí, cuando cae lluvia, él declara la lluvia cuando el cielo estaba totalmente, no olvidemos de que había habido un tiempo largo de sequías. Y no había ni una sola nube. Y él declaró y le dijo acá: ¿sabes qué? Prepárate, cuando yo te avise, prepara tu carro, porque va a llover. Y él dio la palabra. Dice que cuando finalmente allá a lo lejos se veía, dice que una nube como de la palma de la mano. Dijo: ok, ahora sí, ahí viene el agua. Ahí viene el agua. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado que a veces Silvia me dice algo, no ves nada, y dices: ahí viene.
como cuando nos casamos. Ya tenemos el lugar donde tener la recepción. Ah, ¿de veras? Sí, ya te hablaron. No, pero ya me van a hablar. Y yo estaba que no le entendía, ¿no? Es que ya el Señor dijo, pero necesitamos, faltaba una semana o 2 semanas para la boda, una semana. Y me sale con eso y yo estaba así como que, ¿verdad? Pero bueno, acá hay lluvia. Y el último de los milagros mencionados ahí es cuando las aguas del Jordán se dividen. Que fue cuando él golpea, ¿verdad? Ahora, vamos a los milagros de Eliseo. No olvidemos que Eliseo pidió una doble porción del espíritu, ¿verdad?, de Elías. Eso nada más son uno, son 2. Fueron casi el doble de los milagros registrados por Eliseo. El primero dice que en el nombre de Jehová sanó con sal las aguas de la fuente de Jericó. De ahí los muchachos que se burlaban de su apariencia recibieron una maldición de Eliseo en el nombre del Señor y fueron descuartizados por 2 osos. Fueron 42 los jóvenes que fueron descuartizados, y todo porque, si lo leen, se burlaban de él porque él tenía una apariencia rara, ¿verdad? Pero le gritaban, sube pelón, calvo, pelón. Bueno, es que no sé si sea diferente la versión, pero así le gritaban, ¿verdad? Se burlaban de él, de que él era calvo. Y se volteó y les mandó una maldición, y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? 42 fueron descuartizados. De ahí multiplicó el aceite de una viuda. Vamos a seguir adelante. Y se anunció el nacimiento de un hijo a una tsunamita. Cuando éste murió, dice, la oración de Eliseo lo reclamó a la vida. De ahí, el próximo, durante un hambre, el profeta alimentó a 100 hombres con 20 panes de cebada y algunas espigas nuevas. Otro de los milagros, ordenó a Naamán que se bañara en el Jordán para recibir sanidad de la lepra. Eso ya lo habíamos estudiado hace no mucho, ¿verdad? Cómo estaba tan ofendido Naamán porque no le habían aventado la alfombra roja, y cuando había ido a buscarle, ni siquiera había salido él, sino que mandó a un criado. ¿Quién se cree que me manda un criado? Si yo soy el gran Naamán. De ahí hizo flotar el hacha que había caído, dice, al río Jordán. Todos recordamos eso, ¿verdad? Era un hacha prestada para acabarla, ¿no? Pero dice que agarró un palo y lo aventó, y el metal, el hierro flotó y pudieron recuperarla. De ahí dice, él oró para que fueran abiertos los ojos de su siervo y pudiera ver los carros y caballos de fuego que los protegían. Uno de mis pasajes favoritos. Cuando él le dice, no te preocupes, y ora, Señor, abre los ojos de él para que él vea. Y cuando abrió los ojos, ve que está lleno el valle, ¿verdad?, de jinetes y caballos y carros de fuego que estaban para pelear por ellos a favor del pueblo. Y ahí dice, hirió de ceguera a los hombres que el rey de Siria había enviado para que lo detuvieran. Una y otra vez, que no lo pudieran detener, porque el plan de Dios era grande para él. Y se reveló al rey de Israel los movimientos e intenciones de sus enemigos los sirios. Eso también lo acabamos de hablar hace no mucho. Porque ellos no sabían, pero ¿cómo saben ellos cada movimiento? Hasta que le dijeron, pues porque ahí está, hay un profeta entre ellos, que él es el que Jehová le habla y le está diciendo todo lo que tú y yo estamos tramando aquí. Él les está diciendo allá. Y ese fue Eliseo. Anunció la destrucción de Acab y de toda su casa. Envió a un joven profeta, a quien fuese a Jehú, que debía ejecutar el juicio predicho. Y finalmente, el cadáver que había sido arrojado apresuradamente en la tumba de Eliseo volvió a la vida al tocar los huesos de Eliseo. ¿Quién no hemos escuchado eso? Es el mismo Dios que obró estos milagros, es el mismo Jehová de los ejércitos que tú y yo clamamos, y el que tú y yo adoramos, y el que tú y yo en esta mañana pudimos adorar con todo nuestro corazón y exaltar y orar. Es el mismo Dios. Todas estas cosas están documentadas en la Biblia, pero no son historias, no son cuestiones ficticias.
Son cosas que sucedieron y que fueron documentadas en el libro de la Biblia para que tú y yo tengamos acceso y para recordarnos también que es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora, muchas veces pensamos que no, pues es que eso pasó allá. Pero déjame decirte algo. Estos hombres de Dios fueron poderosos porque decidieron buscar de Dios y anhelaban la presencia de Dios, y era la manera en que ellos se relacionaban con Él. Pero eran hombres como tú y yo que se cansaban. Hubo un momento, en la vida de Elías. Elías fue sustentado, dio los 7 milagros que él hizo, pero él fue sustentado por cuervos, él fue sustentado por la viuda. Y en una ocasión, cuando él estaba huyendo, asustado y preocupado porque ya andaba, Jezabel le traía, pero pisándole los talones para aprenderlo y matarlo, se metió en una cueva y ahí lloró, se derramó. ¿Por qué? Porque era un hombre, y en el libro de Santiago, perdón, no lo tiene que leer, pero el libro de Santiago, capítulo 5, en el versículo 17, la primera parte dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. Llegó el momento donde él entró en el desánimo. Y eso sí quiero que lo leamos. No sé si te lo di o no, corazón. Está en Primera de Reyes, capítulo 19, 3, 4. Y con eso terminamos. No sé si te lo había dado. Primera de Reyes 19, 3, 4. Esto es lo que estaba hablando ahorita, que él estaba muy desesperado por todo lo que él estaba pasando. No es este. Bien, aquí está. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y el versículo 4 es el que quiero mencionar, y dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y ahí fue lo que mencionábamos ahorita. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. El ángel vino y lo sustentó, le dio de comer y le dio de beber, y lo dejó que descansara. Y en su momento le dijo: levántate, falta mucho camino. Pero fue el gran Elías, tan usado por Dios, pero también se cansaba, también le llegaba el desánimo. Entonces, ¿cómo a veces no nos vamos a desanimar nosotros también, y que nos entra el cansancio? Y Señor, ay, a veces quisiéramos: Señor, mejor ya llévame. ¿Y el Señor qué? Se ríe: no, sería lo más fácil, chula. Sería lo más fácil, chulo. Pero ¿sabes qué? Te falta mucho camino por recorrer. Ahí viene el ángel y te vuelve y te acomoda y te da tu descanso, te permite que descanses, te da de beber, te da de comer, y te levantas, ahora sí, a seguirle. ¿Por qué? Porque hay un propósito en todo lo que tú y yo hacemos. Entonces yo ya voy a terminar con esto. Si le voy a pedir a Adrián si pudiera por favor pasar al piano. Hay algunas otras cosas acerca de Elías, pero el tiempo ha avanzado. Creo que hemos abarcado la mayoría de lo que yo quería haber mencionado. Quise hacer mención acerca de los milagros porque considero que es muy importante que esos milagros no hay por qué no estarlos viendo los días de hoy. Pero desgraciadamente hemos caído en nosotros mismos, nos hemos puesto en un conformismo donde decimos: tú voy a saber, yo estoy contento de estar donde estoy. Yo he avanzado, ya no soy el que antes era. He crecido en muchas áreas. Ya no digo maldiciones, ya casi no he hecho mentiras, una que otra blanca. Pero verdaderamente te digo, el mismo Jehová de los ejércitos es el mismo poder que está activo el día de hoy. Amén, aleluya. Su brazo no se ha cortado.
Y así como Dios ha levantado muchos siervos que han venido para nosotros, para que tú y yo recibamos, y hemos recibido legado de muchas personas. Yo apenas había conocido de Jesús. Y el Señor me llevó a un lugar a pintar casas. Y en ese lugar conocí a un joven, Víctor Venegas, que yo había creído en Jesús y había aceptado, pero cuando yo conocí a este hombre, era 5 o 6 años mayor que yo, pero era un hombre ungido por Dios en el momento de la alabanza y de la adoración. Algo fuera de serie, como muy pocos verdaderamente. Que imaginámonos, a manera de que aquí era el servicio, pero cuando tú te parabas en el carro y apenas estabas apagando el carro, a 3 cuadras te parabas, y a 3 cuadras se sentía la presencia de Dios. Entrabas por las puertas del lugar y caía algo y empezaba a llorar. Yo les he comentado, había hombres en un tiempo, por una situación con mi papá, que él traía guardaespaldas porque lo querían asesinar, y esos guardaespaldas llegaban y con la pistola aquí por un lado, y llegaban así, y en menos de 2 minutos estaban tirados de rodillas llorando. Les importaba un bledo dónde estaba mi papá, ni dónde estaban las pistolas, ni dónde estaban. Ellos se tiraban delante de la presencia de Dios, y cada domingo era una persona diferente. Gente no cristiana, pero una presencia de Dios. Son personas que dejan legados en nuestras vidas, que cambian nuestra manera de ver las cosas. Mujeres de Dios que han venido y que con toda la humildad del mundo se paran delante de ti y te lo dan todo. Sin siquiera ser familia. Pero en obediencia a Dios te muestran cómo la gracia, la misericordia y el amor, el favor de Dios es sobre ellos, y eso mismo te lo transfieren a ti. Entonces, a todos se nos llega el momento de pasar a ser, de ser Elías. Tenemos que pasar ese legado a los que vienen detrás de nosotros, con nosotros, aquellos que están caminando con nosotros, siendo ejemplo, no solamente en palabra y en hechos, pero demostrando verdaderamente quiénes nosotros somos a través del poder de la transformación de Cristo en nosotros. Es muy importante qué es lo que le estamos dejando a las generaciones, qué les estoy dejando a los jovencitos. Si es un simple abrazo, si es una simple palabra de demostración de poder, de amor de Dios. Muchas veces los vemos tristes y no sabemos qué pasa. Pero la misma apatía nos hace hacernos a un lado y no nos importa, porque es tanto lo que nos preocupamos en nosotros mismos. Ves una persona llorando y espérate, ¿qué camisa traigo? No vaya a ser que me vaya a manchar de lágrimas. Esta sí se mancha, mejor no. Te sorprendería saber cuántas personas hacen eso. Siervos. ¿En quién tenemos nuestra mirada puesta? ¿Qué es nuestra motivación? El poder ahí está, es el mismo Dios. Y no hay por qué nosotros no estar levantando muertos y trayendo provisión. Hemos visto milagros entre nosotros de sanidades, de provisión. Yo he visto cómo Dios le ha extendido una pierna a Samuel y le ha sanado, le ha enderezado dedos a Moisés. Dios sanó a Silvia de un aneurismo. Dios ha venido y cuando no tenemos ni qué comer, tocan la puerta con provisión. No son cuervos, son ángeles que Dios manda y te trae. Cuando no sabe nadie lo que tú estás pasando, pero en ese momento Dios manda la respuesta, la provisión.
Es el mismo Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, ya terminamos con esto. Yo nada más quiero que sepan algo. Dios ha hablado fuertemente a mi corazón porque es demasiado lo que está en la línea cuando tú y yo no estamos dejando el legado que Dios ha pedido que dejemos. Es necesario que podamos predicar con el ejemplo, que podamos predicar con nuestras acciones, con lo que tú y yo hacemos. Empezar nuestros ministerios. No podemos ser grandes evangelistas, pastores y profetas cuando no sabemos respetar a nuestra esposa o a nuestros hijos, cuando no nos podemos sentar en la intimidad del silencio, y en lugar de ponernos a buscar y a orar o a leer la palabra, nos ponemos a ver pornografía o escuchar cosas que no debemos. Cuando en lugar de acercarnos a una persona con necesidad, dándole un abrazo, una palabra de aliento, de vida, nos ponemos a criticar y de una manera u otra a estar murmurando. Estamos entorpeciendo el plan de Dios. Estamos permitiendo que el espíritu de Jezabel se active en nuestros hogares. Cuando no podemos sujetarnos a nuestras autoridades. Cuando nos la pasamos tratando de dividir o de quejarnos de una o de otra cosa. Dios quiere que busquemos la unidad, el legado, la herencia de lo que estamos dejando, de lo que estamos verdaderamente imponiendo en la vida de nuestros hijos. El tiempo es corto, el tiempo que los podamos tener con nosotros. Crecen demasiado rápido. Y lo que no les enseñemos hoy, tú y yo, porque estamos muy ocupados en otras cosas, se los van a enseñar allá afuera. Y no va a ser nada bueno. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra. Porque a través de esta palabra, Señor, hemos visto y hemos recordado cómo tu poder es tan fuerte, tan ilimitado.